Tengo que informar, y lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves actos de corrupción e indignantes actos de corrupción, donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado de 351 millones. Queremos decirle al pueblo salvadoreño que estamos dando una respuesta categórica y responsable, defendiendo los intereses de la población. Por lo tanto, queremos dejar claro que esta investigación es totalmente transparente y objetiva, tal cual ocurrió. Que es la investigación que hemos realizado. El día martes de la presente semana, en horas del mediodía, ordené que se giraran 31 órdenes de captura a la unidad de investigación financiera. Dentro de estas 31 órdenes de captura, se giró la orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes, de su secretario privado, también en contra del presidente o expresidente del Banco Hipotecario y de otros funcionarios. El secretario privado, el señor Francisco José Cáceres Saldaña, era el secretario privado de la presidencia. También giramos orden de captura en contra del señor José Miguel Antonio Menéndez Avelar, exfuncionario también y amigo del expresidente Funes. También giramos orden de captura en contra del señor Hugo Alfredo Barrientos Clará, exministro de Obras Públicas y expresidente de CEPA. También giramos, como dije, orden de captura en contra del señor Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, banco que se prestó para que se trajeran los fondos públicos. También ordenamos la captura en contra del señor David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia. También giramos orden de captura en contra del señor Luis Alfredo Maida, es jefe del batallón presidencial, un militar que se prestó a lavar fondos con armas regaladas al presidente de la República, que le quisieron hacer como que eran domadas. También hemos girado orden de captura en contra de funcionarios de Casa Presidencial, como es el señor Manuel Arturo Ayala Orellana, director ejecutivo de Casa Presidencial. También en contra del señor Rigoberto Palacios Panameño, jefe de contabilidad de Casa Presidencial. También hemos girado otras órdenes de captura contra personas vinculadas familiarmente o por afinidad del expresidente Funes. Dentro de estos tenemos al señor Nelson Antonio García Cerón, ex asesor de la ex primera dama de la República. También giramos orden de captura en contra de la señora Ada Luz Sigüenza Guzmán, madre de la señora Ada Michelle Guzmán Sigüenza. También giramos orden de captura en contra del señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, padre de la señora Ada Michelle Guzmán Sigüenza. También se ha girado orden de captura en contra de la señora Elvin Marina Paz Gutiérrez, ex compañera de vida del expresidente Funes. También se ha girado orden de captura el día martes en contra de la señora Regina María Cañas Rivera, ex cónyuge del expresidente Mauricio Funes. También hemos girado órdenes de captura en contra de algunos militares que se prestaron
a lavar fondos públicos y que fueron utilizados para comprar bienes de los ahora imputados. Muchos de estos militares se aprovecharon también y ahora tienen riqueza de fondos del pueblo salvadoreño. Incluso fuera del país se encuentran algunos y tienen sociedades ahora después de haber sido humildes militares. También hemos girado orden de captura contra la señora Cristina Piñato, hermana de la ex primera dama de la República. También hemos girado orden de captura en contra del señor Tiago Noguera de Vasconcelos Cabral, cuñado de la ex primera dama de la República. También hemos girado orden de captura en contra de la señora Ada Michelle Guzmán Sigüenza, compañera de vida del expresidente de la República. También hemos girado orden de captura en contra del señor Diego Roberto Funes Cañas, hijo del presidente de la República. También en contra de Carlos Mauricio Funes Velasco, hijo del expresidente de la República. También hemos girado orden de captura en contra de otras personas o funcionarios vinculados a estos hechos, como ustedes lo van a poder ver. También giramos orden de captura en contra de 3 exfuncionarios de Casa Presidencial que en este momento se encuentran detenidos en el penal La Esperanza Mariona, vinculados al caso Saca, como son el señor Francisco Rodríguez Arteaga, el señor Jorge Alberto Herrera Castellanos y el señor Pablo Gómez. Personas que también por medio de ellos crearon cuentas específicas particulares para saquear los fondos públicos del pueblo salvadoreño. Entre esos, ustedes pueden ver en la presentación más detalladamente algunos nombres que faltan. Quiero comunicarles que hemos identificado una estructura sofisticada que fue creada por el expresidente Funes y por el señor Miguel Menéndez Avelar, alias Mecafé, para lavar o primeramente extraer fondos públicos del Estado y luego lavarlos, distraerlos e invertirlos a nombre de testaferros, personas particulares y sociedades. Hemos identificado a este momento aproximadamente, porque pueden haber más inmuebles, 14 propiedades en el país que son propiedad del expresidente de la República, pero que están a nombre de testaferros, sociedades o personas particulares, digo 14 inmuebles, que algunos de ellos ya fueron inmovilizados, otros en este momento están siendo allanados y en horas de la tarde se van a inmovilizar e intervenir muchos de estos inmuebles en algunas colonias de El Salvador. También quiero mencionar que hemos identificado bienes, propiedad del expresidente Funes a nombre de testaferros en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en el estado de Florida, apartamentos, y algunos de ellos ya fueron vendidos. Y en otros países que por el orden de la investigación en este momento no puedo mencionar. Voy a compartir con ustedes algunos aspectos de la investigación antes de darle la palabra al jefe de la Unidad de Investigación Financiera. Decía que mediante la presente investigación se ha establecido que el expresidente Mauricio Funes creó una red sofisticada para extraer fondos públicos y posteriormente hacer actos de conversión para lavar los activos. En el periodo presidencial del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo del 2014. Podemos decir que el mecanismo consistió en ocupar lo que se denomina como gastos reservados de la presidencia, aumentándolos para poder después extraer los fondos aumentados en los valores ilícitamente. Originalmente se contaba con una disponibilidad de 80 millones
818.285 de fondos que se podían catalogar para gastos reservados, votados y aprobados por la Asamblea Legislativa para el periodo presidencial. Podemos mencionar que desde el inicio de la presidencia de Mauricio Funes se solicitaban refuerzos presupuestarios allá por el año 2009 en adelante, mediante notas al Ministerio de Hacienda, habiendo trasladado un monto inicial de 54 millones. Posteriormente a ese monto de 54 millones que fue solicitado, la Sala de lo Constitucional, recordarán ustedes como un antecedente, emitió sentencia el 25 de agosto del año 2010, por medio de la cual se declaró, entre otras cosas, inconstitucional el mecanismo que hemos explicado anteriormente de traslado de fondos públicos de otras instituciones del Estado. Ocurriendo entonces que la presidencia del señor Mauricio Funes creó un mecanismo nuevo e irregular para pasar por sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Siendo así que crearon unidades de gastos imprevistos en Casa Presidencial y en instituciones del Estado de El Salvador. De esta manera, el Consejo de Ministros, a solicitud del secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaba los traslados de los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin justificación alguna, tal como lo ha admitido el exministro Cáceres en su interrogatorio que se le ha hecho por la Fiscalía General de la República. También, ya contando con los gastos, el señor secretario privado, por medio de otros funcionarios de Casa Presidencial, lo que hacían era aprobar esos fondos de imprevistos, solicitados como imprevistos, y de esta manera el Consejo de Ministros, a solicitud del secretario privado, autorizaba los traslados de los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin justificación alguna o documentación alguna, bajo los parámetros que se necesitaban para gastos sociales, para el OIE y para comunicaciones. Ya contando con los fondos, el señor Francisco Arteaga, que es una de las personas detenidas en el caso Saca, realizaba la reprogramación de dichos fondos para gastos reservados de la presidencia. Por lo que podemos concluir que durante la etapa de ejecución presupuestaria se incrementó ilegalmente los gastos reservados de 80 millones que fueron aprobados por el órgano legislativo, fueron aumentados irregularmente a 351 millones 53,40 centavos, representando el 50,92% del presupuesto total ejecutado por la Presidencia de la República de Mauricio Funes en los 5 años. Es esto que podemos ver acá, el 50,92% del presupuesto total ejecutado por la Presidencia de la República en esos 5 años, que fue de un total de 689.351.693,20 centavos de dólar. Eso representó el incremento prácticamente de 80 millones, lo llevaron a 351 millones irregularmente. De los 351 millones, gravemente podemos señalar, solo quedaron 68 centavos en las cuentas irregulares creadas. Eso es lo que hemos encontrado. Pero lo más grave aún que hemos determinado en esta investigación es que de los 351 millones, 292 millones, 218.871,38 centavos fueron retirados en efectivo del banco hipotecario, bajo mecanismos simples de conveniencia y complicidad del expresidente del banco hipotecario, que en este momento se encuentra detenido.
fue capturado. Este procedimiento se hacía retirando en efectivo, según la gerente, subgerente y empleadas de la agencia del banco hipotecario, retiraba el señor Pablo Gómez, dicen las testigos, que retiraba cantidades millonarias en físico, en bolsas negras que ocupan para la basura. Así retiraban las grandes cantidades millonarias y eran entregadas al señor. El que retiraba los fondos directamente del banco hipotecario de la agencia correspondiente, el señor Pablo Gómez, está detenido en este momento. Esa es la información primordial que podemos compartir por el momento con ustedes. Voy a pasar la palabra al jefe de la Unidad de Investigación Financiera para que continúe explicando la investigación correspondiente. Buenas tardes. Como muy ampliamente lo ha explicado el señor fiscal general, estamos frente a un esquema bastante sofisticado de desvío de fondos públicos, en lo cual se ha visto involucrado el expresidente Mauricio Funes, así como parte de la gente que formó que fue parte de su gabinete de gobierno, amigos y familiares. Yo sí quiero resaltar que la investigación ha sido bastante compleja, ha sido bastante difícil la obtención de toda la información para poder llegar a culminar en esta que voy a llamar la primera etapa del caso. El señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, que fue presidente del 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014, dispuso de fondos públicos para beneficio personal y de sus familiares y además de sus amigos, de tal suerte que se ha concluido mediante el análisis contable, financiero y otra multiplicidad de evidencias que constan y obran en el proceso investigativo, que éste ha participado en la comisión del delito de peculado y el delito de lavado de dinero y de activos. Obviamente utilizó diferentes modalidades para ocultar el origen ilícito de los fondos que ha utilizado. La mayoría de estos mediante la utilización de testaferros, personas que se prestaron para poder ocultar los bienes y los activos que estaban siendo objeto de obtención por parte del presidente de la República, del expresidente de la República. Entre estas modalidades que nosotros hemos detectado que utilizó el expresidente, podemos determinar la utilización del sistema financiero, la compra de vehículos propios y compra de vehículos ajenos, la compra de inmuebles por medio de testaferros, alquiler de inmuebles para sus amigos o funcionarios del gobierno, viajes de placer hacia distintas ciudades del mundo, entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego por medio de prestanombres, pago de hospital, no solo para familiares, sino que para otro tipo de personas cercanas a sus exfuncionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos,
manejo en efectivo, pago de impuestos a terceros, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, transferencias de dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas. En total, hemos considerado en principio que él lavó aproximadamente 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El esquema de desvío de fondos públicos que él utilizó prácticamente es que, específicamente en el caso del peculado, es que él como responsable, como titular máximo de Casa Presidencial, era el responsable de la buena gestión y administración de los fondos públicos de Casa Presidencial, conforme a la Ley de Administración Financiera o la Ley AFI. Eso significa que él tiene responsabilidad sobre la disponibilidad de estos fondos y que eran derivados a través de su ex secretario privado de la presidencia, el señor Francisco José Cáceres Saldaña. Básicamente, este mecanismo funcionaba en que el presidente le delegaba las peticiones al secretario privado para que éste hiciera las gestiones ante el Ministerio de Hacienda de los montos que ellos necesitaban trasladar hacia una cuenta denominada gastos reservados. Si ustedes recuerdan, en el caso de Antonio Saca, había una cuenta similar que se llamaba gastos operativos, que básicamente estamos hablando de la misma, que es esta cuenta por medio de la cual estas personas que han fungido como presidentes de la República han saqueado los fondos públicos en sus administraciones. Esta persona lo que hacía es que realizaban solicitudes hacia el Ministerio de Hacienda en virtud de que los 80 millones que en principio se le habían asignado para gastos reservados, esto no alcanzaba, pero no alcanzaba para cometer toda esta serie de ilícitos, y consecuentemente ellos realizaron solicitudes para el señor Francisco Cáceres y el señor Manuel Ayala, solicitudes que ellos firmaron para que se les incrementara ese presupuesto. De tal suerte que este presupuesto fue incrementado a 351.035.400.49, y para ello, similar al mecanismo del destape a la corrupción, los mismos señores Francisco Arteaga y Pablo Gómez se les habilitaron cuentas particulares en el cual se depositaron esta cantidad de dinero, los 351. Al señor Francisco Arteaga se abrieron 7 cuentas y el señor Pablo Gómez se abrió una cuenta particular. Como dijo el señor fiscal, la extracción de estos 351 millones de dólares no pudo haber sido de otra manera, sino con el conocimiento y claro convencimiento de colaboración y participación del presidente de esa época del Banco Hipotecario, el señor Manuel Rivera Castro. Además, también obligado y conocedor de materia de prevención de lavado y financiamiento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estaba el oficial de cumplimiento de dicho banco, quien no informó a la unidad de investigación financiera de todas estas transacciones irregulares que se estaban cometiendo, y consecuentemente también él está respondiendo por comisión, por omisión en el delito de lavado de activos, de dinero y de octavos, el cual tiene una orden
de detención administrativa que fue girada también el día martes. Ahora, consecuentemente a esto, nosotros hemos estado analizando la responsabilidad que pueda tener el banco frente a esta extracción de los 351 millones y conforme a lo que nos determina la ley penal y el Código Procesal Civil y Mercantil, nosotros vamos a solicitar un resarcimiento y vamos a determinar al banco como responsable civil subsidiario para que pueda en determinado momento responder adicionalmente por estos montos extraídos y que fueron entregados por orden, obviamente, desde el presidente de la República, pasando por el secretario privado, y en la que tuvo que ver el señor Manuel Rivera Castro del Banco Hipotecario. El esquema de peculado al que he hecho referencia, en este esquema participaron Carlos Mauricio Funes Cartagena, presidente de la República, Francisco José Cáceres, secretario privado, Manuel Arturo Ayala como director ejecutivo de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero institucional de Casa Presidencial, jefe de presupuesto, el señor José Armando Escobar de Casa Presidencial, el jefe de contabilidad de Casa Presidencial, Rigoberto Palacios, Jorge Alberto Herrera, jefe de tesorería de Casa Presidencial, y el señor Pablo Gómez, asistente técnico financiero.